¿Qué tal, queridos alumnos? Vamos ahora a nuestra última lección. Ahora vamos a hablar del juicio oral civil. ¿Ok? Bueno, primero, ¿qué se tramita en el juicio oral civil? Hasta ahora, ¿verdad? Solamente aquellas contiendas cuya suerte principal sea inferior al monto del que hablábamos cuando estábamos hablando de la apelación, en términos del artículo 62, fracción segunda, es decir, se va actualizando. Este año es un poquito más de 600,000 pesos. Entonces, las controversias cuya suerte principal, las controversias civiles cuya suerte principal sea inferior a esta cantidad, sin que se tomen en cuenta intereses y demás accesorios, es decir, solamente la suerte principal, se tramitarán en la vía oral civil. Todas las contiendas sobre la propiedad o demás derechos reales, cuyo valor de la cosa sea inferior a esta cantidad, sin que se tomen en cuenta intereses y accesorios, también se tramitarán en la vía oral. En la vía oral civil, juicio oral civil. Vamos a ver ahorita rápidamente que también existe el juicio oral mercantil. Ahora, no se van a sustanciar en el juicio oral civil las controversias en materia familiar, las controversias de arrendamiento inmobiliario, ni los asuntos de cuantía indeterminada. Entonces, como vemos, en realidad, el conjunto de controversias que se tramitan en la vía oral civil es muy pequeño. Solamente controversias ordinarias cuyo monto sea inferior a esta cantidad. Ahora vamos a hablar de los principios rectores del juicio oral civil. De acuerdo con nuestra ley, los principios rectores del juicio oral civil son los siguientes: oralidad, publicidad, es decir, las audiencias son públicas; igualdad, inmediación, que tiene que ver con que el juez tiene que estar presente y presidir las audiencias orales, de lo contrario estas no pueden celebrarse; contradicción, es decir, ambas partes pueden participar y ofrecer pruebas y contrapruebas; continuidad y concentración. Vamos a hablar de la supletoriedad. El juicio oral civil, por ahora, es el juicio de excepción. La regla general es el juicio ordinario civil. Por lo tanto, todo aquello que no esté expresamente codificado y reglamentado para la tramitación del juicio oral civil se tramitará y se realizará conforme a las reglas que aplican al juicio ordinario civil. Dice así: en todo lo no previsto del título correspondiente serán aplicables las reglas generales, en tanto no se opongan a las reglas particulares para los juicios orales. ¿Cuáles son estas reglas particulares? Hay varias. Por ejemplo, formalidades de las promociones. Todas las promociones y todo lo que la parte quiera tramitar en juicio y quiera argumentar en juicio debe formularse oralmente dentro de la audiencia. Fundamental esto: todo se tiene que hacer, argumentar y decir dentro de la audiencia, salvo lo siguiente: el escrito inicial de demanda, que será por escrito; la contestación de demanda; la reconvención; la contestación a la reconvención; el desahogo de vista con las excepciones y los dictámenes de peritos. No se admitirán promociones frívolas e improcedentes, casos en los cuales se desecharán de plano. Si no son escritos de los que nombré, se desecharán de plano. Las notificaciones también varían. Únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención. Las demás notificaciones serán por medios electrónicos o su publicación en el boletín judicial. Las resoluciones pronunciadas en las audiencias orales se tendrán por notificadas en ese mismo acto a quienes estén presentes o debieron estarlos. Es decir, la no asistencia a una audiencia oral tiene, como muchas de las consecuencias, que todo lo acontecido en la audiencia se considera notificado a la parte que asistió y a la parte que no asistió y que debió asistir. Ahora, rápidamente les digo, se tramitarán en el juicio oral, ¿sí?,
mercantil, a partir de este año, todas las controversias sin limitación de cuantía. Tuvimos una progresión, ¿verdad?, de cuantías, pero a partir de este año ya no hay límites. Donde todavía hay límites es en el juicio ejecutivo mercantil, en donde el límite para este año es de 4 millones de pesos. Ahora, no se van a tramitar en la vía oral mercantil las siguientes controversias. Los juicios que tengan tramitación especial en el Código de Comercio o en otras leyes, salvo el juicio ejecutivo, porque ya hay juicio ejecutivo mercantil. Pero los que tengan tramitación especial, ya sea en el Código o en otras leyes, no se tramitarán todavía en la vía oral, y los asuntos de cuantía indeterminada. Ahora, si en la vía de la reconvención el demandado reconviene una cantidad mayor a la permitida para el juicio oral civil, ¿qué pasa? Cesará el juicio oral y se tramitará toda la controversia en la vía ordinaria civil. ¿Qué otros cambios tenemos respecto del juicio ordinario? La ley prevé específicas medidas de apremio, sin tenernos que ir a las reglas generales del juicio ordinario, para los juicios orales, y nos dice que el juez oral tiene las siguientes medidas de apremio: amonestación, multa hasta por 6,000 pesos, uso de la fuerza pública y arresto hasta por 36 horas. Incluso el juez puede darle vista al Ministerio Público si considera que el caso o durante la audiencia se pudo haber cometido un delito. Nulidad de actuaciones. La nulidad de actuaciones en los juicios orales debe reclamarse en la audiencia subsecuente. Si no se hace así, la actuación que se considera nula quedará convalidada. La nulidad producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse dentro de la audiencia. Es decir, si alguna nulidad tiene que ver con algo fuera de audiencia, por ejemplo el emplazamiento, se debe reclamar inmediatamente en la siguiente audiencia. Pero si la nulidad ocurre dentro de la audiencia, se tiene que reclamar dentro de la propia audiencia. ¿Okay? La única nulidad o reclamación de nulidad que tiene un tratamiento distinto es la nulidad por defecto en el emplazamiento, que ya vimos que en México el emplazamiento es prácticamente sagrado, y entonces ahí sí existe una regla especial para impugnar y reclamar la nulidad del emplazamiento, y se puede hacer hasta antes de la sentencia definitiva en cualquier momento. Ahora, la recusación también tiene una tramitación especial. Esta será admisible hasta antes de la admisión de las pruebas en la audiencia preliminar. Ya no se puede hacer recusación después, es decir, en la audiencia de pruebas no se podrá recusar. De declararse fundada, se declarará nulo todo lo actuado a partir de que se interpuso la recusación. La fijación de la litis es básicamente la misma, se fija por los escritos de demanda, contestación y desahogo con vista y excepciones. Ahora, la demanda tiene muy parecidos los requisitos que tenemos en el juicio ordinario civil, y son los siguientes: juez ante el que se promueve, nombre y domicilio del actor, nombre y domicilio del demandado, prestaciones reclamadas, incluyendo los montos para que se pueda verificar si la controversia califica para llevarse dentro del juicio oral o no. Hechos relacionándolos con documentales y testigos, fundamentos de derecho y clase de acción. Como ya dije, valor de lo demandado. Importantísimo, y a diferencia del juicio ordinario, ofrecimiento de pruebas y firma. Si la demanda no cumpliera alguno de los requisitos, se prevendrá al actor para que el plazo máximo de 3 días subsane los defectos. En caso de no hacerlo, se desechará la demanda y se ordenará la devolución de los documentos. Fíjense qué importante es aquí esta diferencia. En el juicio ordinario civil se ofrecen pruebas desde el escrito inicial de demanda. Contestación de demanda. Se cuenta con 9 días para contestar. Se contesta por escrito
ajustándose a aquellos requisitos que se prevén para la demanda, incluyendo el ofrecimiento de pruebas. Se deben oponer excepciones que se tengan. Los hechos que se dejaren de contestar se presumirán confesados y podrá formularse reconvención. El emplazamiento es muy similar al juicio ordinario civil, las mismas reglas, ¿verdad? Y solamente, como quedamos, se notificará de manera personal el emplazamiento y la reconvención. ¿Ok? Incidentes. Solamente importantísimo. Los incidentes no se promueven por escrito, se promueven oralmente en las audiencias, salvo que tengan tramitación especial. Ya vimos una tramitación especial. El incidente de nulidad en el emplazamiento puede hacerse valer en cualquier momento, hasta antes de la sentencia. Los incidentes no suspenden audiencias. De ser necesario, el juez en el acto admitirá las pruebas y ordenará su desahogo en una audiencia especial o dentro de las audiencias que sigan en el procedimiento. En la misma audiencia, de manera verbal y oral, se escucharán los alegatos de las partes y la resolución deberá pronunciarse en la propia audiencia o dentro de los 3 días siguientes. No podrá dictarse sentencia definitiva hasta que se resuelva el incidente. Ahora, las audiencias. Y estamos obviamente aquí viendo un panorama muy breve, pero sí un panorama de cómo se tramita el juicio oral civil. Las audiencias. Es obligación de las partes acudir. Las audiencias deberán, salvo pena de nulidad, deberán ser presididas y dirigidas por el juez del conocimiento. Se desarrollarán oralmente, serán públicas. El juez podrá suspender o diferir audiencias en caso que así lo merite. Las audiencias, se registrarán por medios electrónicos o cualquier otro medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información. En nuestro caso, en la Ciudad de México, se registran a través del video. Todas las audiencias y todas las actuaciones dentro de las audiencias se graban en video. Al inicio de las audiencias, el secretario hará constar fecha, hora, lugar y personas que intervendrán en la audiencia. Al final de las audiencias se levantará un acta muy breve que nada más va a contener lo siguiente: lugar y fecha, número de expediente, nombres de quienes intervinieron, una relación, una mención de lo desarrollado en la audiencia, firma del juez y del secretario. Y esta acta se adjuntará al expediente físico que está en el tribunal, porque los videos de lo acontecido en la audiencia pues no corren agregados en autos, están guardados en medios electrónicos a disposición de las partes. Las resoluciones, como ya vimos, pronunciadas en la audiencia se tendrán por notificadas en ese mismo acto. Puede solicitarse copia de las actas o puede solicitarse también copia en medio electrónico de todo lo que obre en el procedimiento, incluyendo los videos. Debe de existir un respaldo, es decir, los videos que se entregan en las partes obviamente son copia, el respaldo está en el juzgado. Y en el juzgado deben estar disponibles los aparatos y el personal necesario para que las partes tengan acceso a los registros del procedimiento. Es decir, puedes consultar lo ocurrido en la audiencia tanto en tu domicilio si pides copia del registro del video o en el juzgado. Ahora vamos a hablar, básicamente hay 2 audiencias importantes en los juicios orales. Primero, la audiencia preliminar. ¿Cuál es el objeto de la audiencia preliminar? Primero, la depuración del procedimiento, es decir, el análisis de la legitimación procesal y las excepciones procesales. La conciliación de las partes por conducto del juez. Fijación de acuerdos entre las partes de hechos no controvertidos. Fijación de acuerdos probatorios. Posteriormente, la admisión de pruebas y la citación para la audiencia a juicio. Esta audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. Si se deja de asistir sin justa causa, el juez impondrá una multa a favor del litigante que sí acudió en perjuicio del litigante que no acudió.
Ahora, ¿qué sucede en esta audiencia? Se analizan primero excepciones procesales y desahogo de pruebas relativas a las mismas para que se depure el procedimiento y el juez esté en aptitud para determinar si no se puede continuar en virtud de que resultó procedente una excepción procesal o si continúa el procedimiento. Muy parecido al juicio ordinario civil, depuración del procedimiento. Siguiente fase, el juez procurará la conciliación entre las partes. Si se fijan, aquí también se parece mucho al juicio ordinario, que en la misma audiencia el juez intentará la conciliación de las partes. Aquí es donde ya empieza a variar. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos a solicitud de las partes. En esta fase probatoria, las partes y el juez pueden acordar que ciertos hechos de los manifestados en la demanda de la contestación se consideren y se cataloguen como no controvertidos y por lo tanto ya no sujetos a prueba, para simplificar y abreviar el desahogo de pruebas y el desarrollo del juicio. También puede haber propuestas del juez para que las partes lleguen a acuerdos sobre aquellas pruebas ofrecidas pero que el juez considere innecesarias, incluso en virtud de acuerdos que se hayan llevado a cabo sobre hechos no controvertidos. Entonces, en esta fase, el juez previo a formalmente admitir las pruebas, sugiere, y las partes pueden acordar, acuerdos sobre las probanzas que serán admitidas y cómo se van a desarrollar. Siguiente, viene el acto formal de la admisión o desechamiento y la forma de desahogo de las pruebas. Muy importante, después de esta fase viene la objeción de documentos. Importantísimo, porque esta objeción se hace de manera oral en la audiencia y si no se hace, entonces ya vimos en el juicio ordinario civil, aquí es la misma regla aplica, que aquellos documentos que no son objetados se entienden por reconocidos expresamente por la parte contraria a aquella parte que los ofreció. Y finalmente cierra esta audiencia fijando fecha y hora para la celebración de la audiencia del juicio. Ahora, la audiencia del juicio, ¿qué reglas tiene? No se suspenderá ni deferirá por falta de preparación o desahogo de pruebas admitidas por causas imputables a las partes. Solo se concederá el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para formular alegatos. No puede haber alegatos, réplica y dúplica. Solamente hay una vez para formular alegatos. ¿Qué sucede en esta audiencia? Bueno, primeramente el desahogo de pruebas de aquellas debidamente preparadas. Las que no estén preparadas serán desechadas, a menos de que no estén preparadas o no se puedan desahogar por causas de fuerza mayor, no imputables desde luego a las partes. Después del desahogo de todas las pruebas, viene la manifestación de alegatos. Ya dije que es una intervención por parte. Luego viene la citación para la continuación de la audiencia dentro de 15 días en materia civil o 10 días en materia mercantil para que se dicte sentencia, o incluso se puede dictar sentencia dentro de la misma audiencia si el juez lo considera procedente. En la continuación de la audiencia, si es que la hay, si asisten las partes, el juez expondrá oralmente los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá los resolutivos. En caso de allanamiento, el juez citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor a 10 días en la que se dictará la sentencia. No hay desahogo de pruebas y alegatos en el caso de allanamiento. Ahora, las reglas generales para las pruebas son básicamente las mismas que el juicio ordinario, ¿ok? Algunos temas que pueden variar, ¿verdad? Por ejemplo, en la prueba confesional. En la prueba confesional, los interrogatorios son libres, no son posiciones que debe de articular la parte oferente y que debe contestar con sí o un no la parte que desahoga o contesta las posiciones. Aquí son preguntas abiertas y libres. La testimonial tiene también una pequeña variación, porque no en materia de repreguntas no necesariamente tienen que
la parte que está haciendo repreguntas, relacionar forzosamente con qué pregunta directa está relacionada a la repregunta. La ley no lo exige y en la práctica algunos tribunales ni siquiera reparan en eso, simplemente mientras las repreguntas tengan relación con el testimonio directo y sobre todo con los hechos controvertidos. Otra variación también, ¿verdad? Bueno, en el instrumental o de documentos, recuerden, aquí aplica la ley del juicio ordinario. Las pruebas documentales deben exhibirse desde el escrito de demanda o contestación y, por lo tanto, deben de seguir las mismas reglas que ya vimos en materia de pruebas supervenientes en el juicio oral. En el juicio ordinario civil se siguen las mismas reglas que en el juicio oral. En la pericial, ¿verdad? La pericial tiene la siguiente variación. Sí presentan dictamen los peritos, pero los peritos deben asistir a la audiencia del juicio para exponer verbalmente sus conclusiones y, en su caso, responder a las preguntas del juez o de las partes. En caso de inasistencia de los peritos, se tiene por no rendido el dictamen. Una diferencia fundamental con el juicio ordinario. Acuérdense que el juicio ordinario protestan el cargo, rinden su dictamen por escrito y ahí queda el dictamen ya y corre agregado en autos. Si no hay junta de peritos, los peritos nunca acudirán al juzgado y ahí se terminará de desahogar la prueba. En el juicio oral, los peritos tienen obligación de asistir a la audiencia y exponer de manera verbal sus conclusiones. Las mismas reglas que las pruebas supervenientes aplican para los juicios orales y ya vimos que no existe recurso ordinario alguno contra las resoluciones dictadas en el juicio oral, ni las dictadas durante el procedimiento, ni contra la sentencia definitiva. Por lo tanto, como ya vimos también, contra la sentencia definitiva solo procede, por consiguiente, como no hay un recurso ordinario, solamente procede el juicio de amparo. Pues muy bien, queridos alumnos, con esto terminamos también nuestra breve exposición, si es breve, pero es un repaso pues más o menos ilustrativo de las diferencias y características que tiene el juicio oral, que es hacia donde nos dirigimos, sobre todo en el juicio oral mercantil, pues dentro de muy poco tiempo, básicamente ya lo único que va a existir son juicios orales mercantiles. Ya el juicio ordinario mercantil se tramita en forma oral, el juicio ejecutivo mercantil hasta 4 millones, y solamente quedarán juicios escritos en materia mercantil, aquellos juicios que tengan tramitación especial en un código o en alguna ley especial mercantil, pero que creo yo también que finalmente también esos van a migrar hacia el formato de juicio oral. Queridos alumnos, les agradezco mucho su atención. Esta es nuestra última lección a través de la plataforma de YouTube. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho toda su participación durante el semestre, les deseo la mejor de las suertes. El examen lo vamos a postear, lo vamos a liberar el jueves para que nos los entreguen en un plazo más o menos de 3 o 4 horas. Se los van a entregar a José Luis Ruiz, por favor, y con eso vamos a calificar el curso. Nuevamente les agradezco mucho su atención. Ya posteriormente me comunicaré con ustedes para ver cómo nos vamos a organizar para realizar la parte práctica de este curso. Hasta luego y buenas tardes.